En verdad, Dios siempre quiere bendecirnos. De hecho, podemos experimentar en cada momento de nuestra vida la bendición de Dios. Vemos a toda la humanidad bajo la bendición de Dios, incluso porque en la vida cotidiana siempre se recibe la provisión de Dios para la vida. Pero claro está, Dios quiere bendecirnos de manera muy especial con esas bendiciones eternas y gloriosas, con esas bendiciones espirituales, de tal manera que podamos disfrutar a Dios como nuestro Padre Celestial. De tal manera que podamos experimentar, que podamos disfrutar la potestad de ser llamados hijos de Dios. Lo que tenemos que hacer por eso en la vida es invocar el nombre de Dios a través de Jesucristo. Porque cuando invocamos el nombre de Dios a través de Jesucristo es cuando ocurre este milagro de la bendición eterna y gloriosa. El hecho de ser salvos en Cristo, tener un lugar en la gloria celestial y de manera constante disfrutar el favor de Dios. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Y yo quiero que en este momento tomes en cuenta esta palabra que Dios nos da. Y estamos hablando acerca de esto. Dios quiere bendecirnos. Diga ahora mismo, dígale a su vida, Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirme. Esto es importante para nosotros. Hay una enseñanza que debemos considerar y es que Dios quiere bendecirnos porque Dios es bueno. Dios es bueno siempre. Pero como venimos enseñando, la bondad de Dios es por medio de Jesucristo. Si el mundo, si las personas disfrutan las bendiciones de Dios en la vida cotidiana, es precisamente por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Podríamos decir que si el sol sale, si la lluvia cae, si la tierra produce, si una persona tiene vida, si una persona es sustentada con la providencia divina, es por lo que Cristo hizo, porque vemos en la Biblia que de inmediato, cuando el hombre pecó, de inmediato Dios actuó en beneficio del ser humano y prometió a Cristo para destruir a Satanás y prometió a Cristo para cubrir el pecado del ser humano. A partir de ese momento Dios estableció el derramamiento de sangre y el ser humano comenzó a sacrificar, tipificando a Cristo, señalando a Cristo, dando un mensaje de Cristo, manifestando de este modo la fe en Jesucristo para disfrutar de la bondad de Dios. Así que piense ahora mismo como enseñanza número 1. Dios quiere bendecirte porque Dios es bueno por medio de Jesucristo. No dudes de la bondad de Dios, pero tienes que tener el conocimiento, el entendimiento de que esta bondad de Dios es por medio de Cristo. En el Salmo 103, del verso 1 al 5, hay dos enseñanzas maravillosas acerca de lo bueno que es Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y ahí está la bondad de Dios. Ahí está lo bueno de Dios, porque mereciendo por nuestras iniquidades, por nuestras maldades, por nuestros pecados, por nuestra culpa, la condenación, la maldición, el desprecio, si confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, tomando su sacrificio, tomando su muerte como el acto para nuestra salvación, entonces Dios nos perdona, Dios nos quita la culpa, Dios toma nuestras maldades y las echa a lo profundo del mar y nunca más se acuerda de ello. El perdón que Dios nos da es una vez y para siempre.
porque el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre, para que seamos perdonados y para que eternamente recibamos la salvación. Así que no importa cuántos o cuáles sean tus pecados, Dios es bueno para perdonarte. Y ahí comienza todo. Porque el problema fundamental del ser humano es que es culpable ante Dios por su pecado, por su maldad, por ese pecado que se heredó de Adán y de Eva y que nos lleva a una vida de iniquidades y de maldades. Pero Dios, a través de Cristo, resuelve este problema. Y ahí comienza todo, porque si se resuelve ese problema fundamental que nos separa de Dios, entonces en la comunión con Dios gozamos de Él para siempre, disfrutamos de sus favores y hoy por eso mismo podemos decir que contamos con las bendiciones de Dios porque Él está con nosotros, porque Él está a favor de nosotros una vez que Cristo nos ha reconciliado. Habiendo recibido el perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo, hay reconciliación. Nos ponemos a cuenta con Dios. Dios ya no está en contra de nosotros. La justicia de Dios ya no nos persigue, sino que ahora la gloria de Dios nos cubre para bendecirnos. Como decíamos, el Salmo 103 del verso 1 al 5 nos enseña que es Dios el que sacia de bien nuestra boca. Esto de saciar nuestra boca es una figura, es una metáfora. Esto es un poema acerca de cómo Dios nos da la verdadera satisfacción. Cómo el ser humano verdaderamente puede disfrutar la vida y todo en la vida en la comunión con Dios. Si la Biblia enseña que Dios como bendición sacia de bien nuestra boca, es porque volvemos a esa relación espiritual con Dios a través de Cristo. Y es que Dios nos creó como seres espirituales, nos dio su imagen, su semejanza. Esto quiere decir que las virtudes, que las propiedades de Dios fueron también parte de nuestra vida. Por supuesto, no somos dioses y no tenemos toda la plenitud de Dios, pero participamos de su gloria, de su ser, participamos de sus virtudes, de sus cualidades. Lo cual se perdió por el pecado, sí, pero se restaura por eso la imagen a través de Cristo. Cuando creemos en Cristo, porque nos ha sido dado por Dios y en esa bendición de que recibimos a Cristo, Él toma lugar en nuestras vidas, nacemos en Él con esa naturaleza a imagen y semejanza de Dios y se restaura esa relación espiritual con Dios y por eso nuestra boca puede ser saciada, podemos ser llenos de todo bien. Y es que así Dios lo quiere hacer ahora mismo en tu vida. Yo no sé cómo está tu vida ahora. A lo mejor estás pasando por un tiempo muy complicado por tu pecado, por tu maldad, porque aún eres esclavo del pecado, aún eres esclavo del poder de Satanás. A lo mejor no tienes esperanza, a lo mejor no disfrutas de nada en lo espiritual de Dios. A lo mejor te sientes así perseguido por Dios. A lo mejor sientes un vacío en tu vida. A lo mejor tienes tantos problemas y no le encuentras sentido a la vida. A lo mejor tu desánimo es tal que no quieres saber nada y piensas que no hay bien para ti. Mira, ahora en el nombre de Cristo te digo algo. Hay un presente maravilloso y un mejor futuro, pero necesitas creerlo, porque esto es lo que Dios te ofrece, un presente maravilloso y un futuro muy bendecido, porque este es el Dios que nos entregó a su Hijo precisamente para resolver ese problema espiritual de tal manera que hoy disfrutemos del perdón de Dios, de la salvación, de su comunión, y en esa comunión hay bendición para ahora y para mañana, porque en la comunión con Dios en verdad estaremos bien, pese a cualquier circunstancia. De hecho, tus problemas fundamentales no son tus problemas físicos, no son tus problemas emocionales. Tu problema real es espiritual. Se trata de que el ser humano es un pecador
y está separado de Dios por ello, atrapado en esa naturaleza que nos lleva de continuo hacia el mal, estando en contra de Dios, viviendo en los propósitos de Satanás, quien vino para robar, matar y destruir. En esa condición de vida no hay una satisfacción verdadera, hay un vacío y además el ser humano no encuentra su verdadero propósito. Y ahí está el problema. Entonces, tus asuntos físicos, emocionales y materiales no son tus problemas fundamentales, aunque por supuesto ahí también se refleja ese problema fundamental del pecado, porque el pecado nos afecta en todas las áreas de nuestras vidas. Pero ahora Cristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, porque no solamente se trata de la vida nueva en la comunión con Dios, sino que esta vida es una vida abundante en el sentido de que es para siempre en esa relación espiritual, porque no se va a romper más esa relación. Pero también esta vida abundante se trata de una vida en satisfacción, en plenitud, en llenura, en deleite. Y eso es lo que Dios nos ofrece. Entendamos entonces esto, mis amados hermanos. Dios nos bendice porque Él es bueno. Dios nos bendice porque Él es bondadoso. Y hoy tú y yo tenemos acceso a las bondades de Dios por medio de Jesucristo. Porque el amor de Dios fue manifestado precisamente a través de Jesucristo. Y este amor llega a nosotros porque necesitamos de ello para salvación. Y entonces este amor no lo merecemos. Este amor no es el resultado de nuestros méritos o de lo bueno que somos, sino más bien es la expresión de Dios en nuestro estado en donde no tenemos más alternativas, no tenemos esperanza, no tenemos solución en nosotros mismos. Y Dios decide hacernos participar de su bondad, de su misericordia, de su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo estábamos entonces? Perdidos y muertos espiritualmente. Eso quiere decir la Biblia. Cuando Dios expresa su amor a través de Cristo, estábamos perdidos y muertos espiritualmente. Escuche lo que dice pues de nuevo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto significa que estábamos perdidos y muertos espiritualmente, separados de Dios. Pero al recibir el sacrificio de Cristo con fe, creyendo que ese sacrificio trae perdón, justificación, es decir, que nuestra culpa es quitada, entonces pasamos de muerte a vida y de perdición, de condenación a salvación. Para eso Dios nos amó a través de Cristo. Y ahí está la bondad de Dios. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la muerte de Cristo es la paga de la pena por nuestra culpa. Es el pago de la pena por nuestra culpa. Él murió en nuestro lugar. Así que recibe la bondad de Dios, acepta la bondad de Dios. El Salmo 145 en el verso 9 enseña que bueno es Jehová para con todos, para con aquellos que le invocan verdaderamente. ¿Y cómo podemos invocar a Dios? A través del medio perfecto. El medio perfecto es Jesucristo. Si invocamos el nombre de Dios, buscando perdón, buscando la salvación, la vida eterna, buscando la comunión, buscando lo que necesitamos para la vida diaria, en lo mental, en lo físico, en lo emocional, en lo material, en fin, tenemos acceso a Dios a través de Cristo para ser bendecidos de manera integral, de manera total, porque incluso Jesús enseñó a sus discípulos a buscar el pan de todos los días. Y Dios también se manifiesta como ese Dios de provisión que nos sostiene con sus
bendiciones para darnos el sustento. Jesús también por eso enseñó: no se afanen por la ropa, no se afanen por la comida, reciban el ofrecimiento del reino que Dios les da. Acepten la justicia que Dios les da para resolver sus problemas y tener comunión con Él. Y entonces en esa comunión con Él, aceptando su justicia, aceptando su reino, participando de ese reino glorioso, ustedes recibirán como añadiduras todas las bendiciones, el cuidado para el cuerpo, el sustento para el cuerpo. Así que cuando Dios nos ofrece a Jesucristo, nos ofrece la bendición de manera integral, de manera total, para todas las áreas de nuestra vida. Y hoy, yo no sé cómo tú estés, yo no sé cuál sea tu problema o cuáles sean tus situaciones, pero si es espiritual, si es físico, si es emocional, si es material, si es mental, si es familiar, lo que tú estés viviendo ahora como una situación compleja, tiene su solución en Dios, porque Él te bendice en ello para que estés bien. Y Dios obra con bondad, con amor y perfectamente, porque sabe la solución para tu vida, te ofrece la solución para tu vida. El Espíritu Santo hoy quiere aplicar en tu vida esta verdad. Jesucristo es el medio para que Dios te bendiga y es la bendición fundamental. Hay una palabra que debemos siempre tener en cuenta. Como hemos dicho, Dios nos llama en Cristo para bendecirnos con bendiciones espirituales, con bendiciones celestiales. El propósito de lo que Dios hace a través de Cristo es bendecirnos. Así que por eso podemos decir, Dios siempre quiere bendecirnos. Hay una segunda cosa, es que Dios nos bendice siempre para mantenernos en una vida de perseverancia. Así que mira, si en algún momento comenzaste tu vida de fe y llegaron los problemas, llegaron las adversidades, todo se ha complicado, tú tienes que saber que Dios quiere mantenerte firme y perseverante. La bendición de Dios tiene este propósito, que tú estés firme en medio de los cambios, en medio de las circunstancias, en el tiempo difícil. Y no solamente firme en Jesucristo, manteniendo tu fe, tu profesión de fe en Cristo, sino también perseverando y desarrollándote en esa vida de fe, porque Dios nos da dones, talentos, ministerios, porque Dios nos da vocaciones, profesiones. Sí, hermanos, entonces somos en la mano de Dios útiles, activos, y debemos ser de espíritu ferviente a pesar de todo. Pero ¿saben algo? Muchas veces las personas profesan su fe, que dicen creer en Dios, que dicen creer en Cristo, pero en medio de la adversidad, en medio de la prueba, desmayan. Y entonces no hay evidencia, no hay un testimonio real de estar en Cristo. El que está en Cristo está firme. De hecho, el plan de Dios es afirmarnos más y más en Cristo, que seamos victoriosos, que seamos más que vencedores. Y ello mismo también nos lleva hacia adelante a una vida de perseverancia en donde tenemos ministerios, talentos, dones, y todo eso se desarrolla, se vive, se ejercita, porque así servimos a Dios, porque así Dios nos usa. Así que Dios te ofrece lo necesario para que estés bien. La Biblia por eso nos dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías capítulo 40, versos 29 al 31. Hay fuerzas, hay reposo, porque si uno depende verdaderamente de Dios en Cristo, no importa lo que ocurra, vamos a ser perseverantes, vamos a conquistar lo más alto. Y la Biblia aquí enseña que los muchachos se fatigan, los muchachos se cansan, porque no importa si uno es joven, como uno no necesita fundamentalmente de esa fuerza física para soportar los embates del pecado, de Satanás y aún en las adversidades, sino que se requiere algo más sólido, algo más fuerte.
Y es esa fuerza espiritual que emana de la presencia de Cristo, es ese poder que emana de Cristo, es esa fortaleza que emana de Cristo cuando está en nosotros. Por eso es que como parte de la bendición de Dios tenemos que aferrarnos a Cristo. Tenemos que revestirnos más de Cristo, participar más de su fuerza, participar más de su poder, y es como estaremos firmes y vamos a correr y vamos a caminar y no nos vamos a fatigar, no nos vamos a cansar, no vamos a desmayar. Al contrario, conquistaremos lo más alto. Así como un águila puede cruzar los vientos y llegar a lo más alto, nosotros al ser renovados en Cristo, así con esa fuerza espiritual, vamos a conquistar las bendiciones de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida hoy. Toma en cuenta esta palabra también de Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta y lo va a hacer conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Porque también puede ser eso, mi amado hermano, mi amada hermana, que necesitamos más y más de esa gracia que suple nuestra vida de manera integral, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico y en lo material. Y nuestro Dios es rico, o sea, Él posee todo lo que necesitamos para estar bien desde lo espiritual, lo emocional, lo físico, lo material. Todo eso es parte de la riqueza que Dios nos ofrece por medio de Cristo. Así que hoy, quédate con esto. Dios quiere bendecirte y te va a bendecir porque Él es bueno, Él es bondadoso. Pero también quédate con esto. Dios quiere bendecirte para darte firmeza y perseverancia. Dos cosas muy buenas para hoy. Dios es bueno, es bondadoso. Por eso te quiere bendecir. Y Dios quiere bendecirte así, de manera tal que tú estés firme y seas perseverante. Pero esto es a través de Cristo. Aférrate a Cristo, confiesa a Cristo, recibe a Cristo, cree en Él si no has creído. Y Dios va a hacerte experimentar sus bondades, su amor, su misericordia, su benevolencia. Y Dios te hará una persona firme en medio de las tormentas, en medio de las tempestades. Dios te hará perseverante a pesar de los obstáculos, porque eso es lo que Dios quiere para tu vida como bendición.